Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el cual te voy a enseñar cómo diseñar una sala de Classroom, un salón de Classroom desde cero o si bien ya tienes elaborado tu salón de Classroom, cómo puedes mejorar la organización del mismo. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es crear un salón nuevo de Google Classroom o en el caso de que tú ya tengas uno y quieras mejorarlo, lo puedes hacer de esta manera. Bien, primero tienes que abrir la parte que sería la configuración de esta clase yéndote al engrane que viene a un costado del waffle y del waffle de aplicaciones y de tu foto de perfil. Entonces vas a abrir ese botón de configuración y te va a mostrar lo que normalmente todos hacemos, que es los detalles de la clase, donde viene el nombre, descripción de la clase, sección, etcétera. Viene abajo lo que es la sección general, que es para los códigos de invitación. Yo en este momento lo tengo inhabilitado, pero seguramente tú lo tienes así, pues bien hecho. Y lo que sería el enlace de Meet, que también lo tengo yo en este momento inhabilitado. Y esta es la parte que para mí es la más importante y la que más nos ayuda a tener una sala de Classroom perfectamente bien ordenada, o bueno, una de las dos, que vamos a ver la otra más adelante. En este video es la sección de calificaciones. Entonces, tenemos varias alternativas que nosotros podemos considerar en donde dice cálculo de calificación. Dice aquí cálculo de calificaciones generales y elige un sistema de calificación. Y nosotros tenemos, en este momento está seleccionado sin calificación general, pero yo tengo dos opciones aquí más, que sería una la puntuación total y la otra que sería ponderada por categoría. ¿Qué es lo que nos dice Google Classroom de cada una de ellas? Bueno, la calificación total básicamente es una suma de cada una de las calificaciones que el alumno obtiene de acuerdo al estándar que nosotros le vamos a dar, a la escala de valor que le vamos a dar a cada una de esas actividades. Si tú, por ejemplo, realizas una actividad o estás acostumbrado a realizar actividades que valgan a lo mejor unas 10% de la calificación, pero otra actividad vale más, o a lo mejor tienes muchas actividades, pero unas tienen mayor valor que otra, este es el sistema que te sugiero. Porque de esta manera, como puedes ver aquí en este ejemplo, tú puedes colocar una actividad, que en este caso le pusieron redacción 1, y la calificación que tú le das a esa actividad, y la calificación obviamente que va a obtener el alumno. Si tú le colocaste que ese tema de redacción 1 va a valer va a tener un valor de 100 puntos, bueno, después lo va a ir promediando con las siguientes actividades. Por ejemplo, aquí viene categoría examen, que sería la siguiente calificación, y en el examen le puso que tenía un valor también de 100 y sacó en este caso el alumno 95. Lo que hace la plataforma es sumar las dos calificaciones obtenidas y obviamente las va a dividir entre la suma de lo que sería los valores totales de cada una de las actividades que tú colocaste en el periodo y te va a dar la calificación general a manera de porcentaje. En el dado caso de que tú en tu planeación anual, en tu plan de evaluación, hayas colocado un porcentaje de acuerdo a diferentes tipos de aprendizaje, yo te recomendaría entonces utilizar la calificación ponderada por categoría. Porque, por ejemplo, aquí nos dicen, redacción vale 50% de la calificación y el examen es el otro 50% de la calificación. Lo que hace es que todas las actividades que tú coloques con el tema de redacción o la categoría de redacción, te las va a sumar y al final te va a dar el promedio de esa categoría y la va a sumar al promedio de
la otra categoría. Al final, la suma de las dos o más categorías que tú hayas colocado te va a dar la calificación final del periodo. Y aquí, por ejemplo, tenemos dos casos donde la categoría o cada categoría vale el 50%, pero tú podrías tener, por ejemplo, un 30% en esto y a lo mejor un examen con el 70% o un examen con el 30% y un 70% en las actividades de clase, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. En este caso, yo voy a utilizar lo que sería la categoría ponderada o la calificación ponderada por categoría. Y en este caso dice aquí que si quiero mostrar la calificación general a los alumnos, yo les sugiero tener activada esta función porque así los alumnos van a poder ir evaluando su progreso durante todo el periodo. Cabe mencionar que en el caso de las actividades que son ponderadas por categoría, si tú no has ingresado todas las categorías o si las ingresaste pero no has ingresado una actividad, les va a dar un promedio falso. ¿Por qué falso? Porque a lo mejor sumaste dos categorías pero tenías una tercera. Si no has creado ninguna actividad hasta ese momento, pues las otras dos categorías te darían el 100% de la calificación y a lo mejor el alumno puede tener un 9 ahí. Pero si al final tú elegiste una categoría solamente para exámenes, pues en ese caso, si el alumno saca un 5 en el examen, obviamente su calificación no va a ser de 9, va a ser menor dependiendo del porcentaje que le hayas dado. Y por lo tanto un alumno te va a decir, oiga, profe, pero es que yo tenía un 9 de calificación. Sí, pero es que todavía no hacías tu examen, que era otro porcentaje de la calificación. Y si tú sacaste un 5 en el examen y a lo mejor valía, no sé, 3 puntos, bueno, aunque tú tuvieras 9 de promedio en general hasta antes del examen, pues obviamente si sacaste 5 en el examen, 5 de 10, y el examen valía 3 puntos, pues ya perdiste un punto y medio, por lo tanto tu calificación máxima va a ser 8.5. No podrías alcanzar ese 9 y por eso es que la calificación baja. Eso es importante que se lo comenten a los alumnos porque puede llegar a ser un poco confuso para ellos. Entonces, en donde dice categorías de calificación, voy a agregar aquí mi calificación y por ejemplo voy a colocar, no sé, por ejemplo aprendizaje procedimental y le voy a dar un valor del 30%. Quiere decir que me falta todavía un 70% de aprendizajes o de categorías para que obtenga el 100% de la calificación. Voy a agregar otras que sería el aprendizaje declarativo, que en este caso sería el valor de mi examen, en mi caso, y ya tengo 60%, solamente me bastaría crear otro 40%. Y ahí ya tengo creado todo lo que sería mi sistema de evaluación para esta clase. Y ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué es importante que yo desde el inicio coloque esto? Recuerden, estamos en calificaciones ponderadas por categoría. Voy a guardar mis ajustes dando clic en el botón guardar. Y vean la importancia de haber creado esto. Si yo me voy a la sección trabajo en clase y voy a crear una asignación, una tarea, le voy a poner tarea 1. Viene aquí lo que sería la asignatura en la cual yo la quiero crear, que se la voy a entregar a todos los alumnos.
Y aquí está la magia de crear esto desde un inicio. Dice categoría de calificación. En este momento está seleccionado ninguna categoría y le está dando un valor de 100 puntos. Si yo selecciono en la flechita, en el triangulito que viene aquí a la derecha, me va a desplegar una lista de categorías donde yo puedo colocar esta actividad. Y esta actividad, por ejemplo, la puedo colocar en aprendizaje procedimental. Vamos a saltarnos ahorita esta parte del tema, que más adelante en otro video les voy a enseñar cuál es la importancia de crear también temas, ¿sí? Pero en este momento no lo voy a elaborar. Entonces, viene lo que sería mi primera tarea y ya le coloqué que va a aprendizaje procedimental. Lo voy a dar en crear tarea. Entonces, lo que el alumno obtenga, como en este momento solamente tengo una sola calificación o una sola actividad, que es esta de aquí, pues obviamente el aprendizaje procedimental, que es esta tarea que acabo de crear, vale el 30%. ¿Ok? Pero si yo creo una nueva tarea, y esta nueva tarea también la voy a asignar a la categoría de calificación procedimental con valor también de 100 puntos. Voy a crear la tarea. En este caso ya tengo dos tareas creadas. Por lo tanto, como las dos, claramente aquí dice aprendizaje procedimental, como las dos valen lo mismo porque se van a promediar, quiere decir que del 30%, cada una va a valer el 15%. ¿Ok? Entonces, así es como le estoy asignando ya ese 30%. Pero recordemos que tenemos otras categorías. Voy a crear una nueva tarea. En este caso le voy a poner examen. Y en este caso la categoría de calificación la voy a poner en aprendizaje declarativo. Al haber creado el aprendizaje declarativo, ya tengo una nueva tarea, una nueva categoría de calificación y le voy a dar clic en crear tarea. Entonces, en este caso tengo la tarea 1 y la tarea 2 que corresponden al aprendizaje procedimental y el examen que corresponde al aprendizaje declarativo. Por lo tanto, aquí estas dos se van a promediar y me van a dar el 30% de la calificación total, cada una vale el 15%, y esta, como solamente tengo una, este examen vale el 30% de mi calificación total. Pero recordemos que tenemos otras dos secciones, que es laboratorio y actitudinal. Por lo tanto, las voy a crear de manera rápida y le voy a poner aquí actitudinal. Y la categoría de calificación la voy a seleccionar en actitudinal. Le doy crear tarea y ya tengo mi sección que dice aquí actitudinal. Aquí tengo el 10% que yo le había asignado a esa tarea y voy a crear por último práctica de laboratorio y la voy a asignar a la calificación de laboratorio. Doy clic en crear tarea y en este momento yo ya tengo el 100% de mis actividades elaboradas, el 100% de mi calificación disponible para el alumno, 30% de aprendizaje procedimental entre la tarea 1 y la tarea 2, 30% de mi aprendizaje declarativo, que en este caso es el examen, 10% que le di yo al valor de actitudinal y 30% a la calificación de laboratorio, que sería con esta práctica de laboratorio.
Y así es como yo puedo tener bien organizado lo que sería mi asignación de calificaciones. Les voy a mostrar la importancia de tener esta parte de lo que serían las categorías de calificación bien elaborada. Cuando yo voy a una clase en donde sí tengo ya pues, un progreso bastante fuerte, un progreso de muchas actividades. Por ejemplo, en esta clase que tengo yo aquí, tengo demasiadas actividades, ¿sí? Entonces, cada una de estas actividades, pues obviamente han sido evaluadas por mí. ¿Y cuál es la ventaja de haber asignado desde el principio una categoría de calificación? Que yo ya no voy a tener que estar sacando promedios de manera manual, sino que la plataforma por sí misma lo va a realizar por mí. Yo lo único que tuve que haber hecho es colocar a qué tipo de aprendizaje corresponde cada actividad. Si es aprendizaje declarativo, aprendizaje actitudinal, procedimental o laboratorio. Y la aplicación lo único que va a hacer es sumar los promedios, o bueno, sumar todas las actividades y sacar un promedio. Y si ustedes pueden ver, yo tengo demasiadas actividades, por ejemplo, en este periodo, en todas las actividades que tengo, y de alguna manera, pues obviamente vienen perfectamente establecidos para qué va cada una de las actividades. Imagínense de haber hecho el cálculo de todas estas calificaciones de manera manual para todos los alumnos, que es lo que normalmente hacíamos. Bueno, la plataforma en este caso me lo da de manera automática, y obviamente las calificaciones pues también me las va a dar de forma automática, y yo voy a poder ver el progreso de cada uno de los alumnos en la sección calificaciones, donde me va a mostrar el promedio final de todos mis alumnos o de un alumno en particular, y en ese caso podría ver yo toda esta relación de actividades de ese alumno o de todos mis alumnos. Y bueno, espero que les haya servido este video de cómo organizar lo que es las calificaciones. Voy a crear rápidamente, explicar, perdón, rápidamente el otro sistema de calificación, que en este caso me voy a ir aquí nuevamente a mi clase de curso para profesores. ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera seleccionado en la parte de abajo, en vez de por categorías de calificación o ponderado por categoría, si yo hubiera colocado una puntuación total? ¿Qué hubiera pasado? Pues obviamente lo que va a hacer es que yo le voy a decir a cada una de las categorías de calificación cuántos puntos predeterminados voy a tener en cada una de ellas. Y obviamente voy a poder aquí añadir muchas más categorías, y al final lo que va a hacer es sacar un promedio. Yo podría modificar, por ejemplo, que actitudinal solamente valiera 10, por ejemplo, y las otras valieran 100, ¿no? Entonces yo aquí determino qué valor quiero que tenga cada una de las categorías para que pues las actividades tengan un valor diferente, porque hay quien me decía o me ha comentado, oiga profe, pero es que si yo utilizo lo que sería la calificación ponderada por categoría, ¿cómo puedo hacer que una calificación o un trabajo pues valga más que el otro? Hay dos opciones. La primera sería dejarlo así, las categorías de calificación, cuáles son los puntos que vale cada una de las categorías, pero vuelvo a lo mismo, pues de alguna manera tendrías que estar cambiando de forma manual los valores para cada una de las actividades. Se puede hacer que las actividades valgan más en una categoría cuando utilizamos la calificación ponderada por categoría. Sí, sí se puede. ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente cuando tú creas una tarea en la sección de trabajo en clase, si tienes, por ejemplo, lo que hicimos aquí, ¿no? Si tú tienes que la tarea 2 a lo mejor valga más que la tarea 1, o que pues sí, que la tarea 1 valga menos,
pues lo único que tendrías que hacer es que a todas tus asignaciones les agregues a lo mejor crear dos asignaciones por tarea. Por ejemplo, aquí crearíamos una tarea 1 nuevamente, tarea 1, que se vaya a aprendizaje procedimental, y le pondríamos aquí parte 2, creamos la tarea